Seguimos contigo en Estela Maris en este día martes 25 de marzo. Vamos a hablar de un tema importante que se ha ido generando también dentro de este comentario colectivo que uno escucha a veces en las micros, en los centros comerciales, los ascensores, etcétera, respecto a los temblores, a los posibles terremotos que podríamos estar también viviendo en nuestra región. Pero para conversar y estar, este es un tema que nos puede pillar en cualquier minuto porque son impredecibles, entonces es importante siempre estar informado en qué hacer en caso de algún posible sismo de alta magnitud o de un terremoto. Y para conversar de ello estamos junto a Goran Kutura, quien es asesor en prevención de riesgo del Obispado de Valparaíso. Goran, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ya, buenos días todavía, así que sí. Aquí estamos, vamos a dar unas recomendaciones según lo solicitado, considerándose que existe una especie de miedo por parte de la sociedad, de la gente, en donde la gente tiende a tener miedo, no saben cómo reaccionar frente a este tipo de eventualidades que son fenómenos naturales, que de hecho Chile es uno de los países con mayor movimientos telúricos, sismos de gran intensidad, de gran magnitud, pero siempre uno tiene que poner al frente qué hacer frente a alguna eventualidad. Exacto. Cómo poder reaccionar, cómo poder estar preparados, qué elementos podría tener yo. Muchos nos confiamos hoy en día el tema del uso del celular, pero el celular lo más probable es que las comunicaciones caigan y saber qué hacer. Si por ejemplo todos dicen ojalá nos agarre un temblor, un sismo de gran magnitud en la casa, en la noche. Claro, porque está toda la familia, el núcleo familiar, las amistades, todos más juntos, pero cuando es de día a semana, por ejemplo, a las 2 de la tarde, toda la gente está o estudiando, trabajando, realizando sus actividades personales. Pero tenemos que tener en consideración qué hacer frente a eso. Si por ejemplo sé que mi niño, mi hijo está estudiando en el colegio, y el colegio automáticamente tiene que tener un plan de emergencia, de poder evacuar, en el caso que sean en zona inundable, se activan ciertos protocolos de contingencia, de evacuación. Yo tampoco puedo pretender ir corriendo al colegio porque lo más probable es que haya un histeria, un caos en las calles. La gente no respeta semáforos, gente corriendo, mucha gente se pasa a llevar en sí mismo, entonces hay que ser un poco empático frente a ese tipo de contingencia. Y creo que tuvimos una experiencia en el 2010, ¿fue? Si no me bueno, equivoco. En 2010 fue en la madrugada. No, pero tuvimos cuando la réplica. ¿Recuerdas la réplica cuando fue el día del cambio de mando? El día del cambio de mando, claro. Y yo lo recuerdo porque estuve en Viña, me acuerdo, y yo tenía un plan con mi hermana que trabajaba muy cerquita, pero para yo llegar donde mi hermana, por ejemplo, iba en sentido contrario y fue un caos. Entonces eso ocurre que, por ejemplo, si tú vas a buscar a tu hijo al jardín y vas en sentido contrario, ¿cómo ahí se genera? Realmente comienza el caos. Claro, las personas se descolocan, no reaccionan, sino tienden a actuar, como se le dice, sobre la marcha, y al final eso no sirve, nos perjudica a todos socialmente. Aquí recordar que cada uno tiene que hacerse un plan. ¿Qué hacer frente a mi eventualidad? ¿Cuánto es mi núcleo familiar, mi grupo de amistad? Yo tampoco puedo pretender hacerlas todas en el sentido de que no, yo me voy a ir a tal lugar y a buscar a tal persona. No. Tú tienes que tener claro y tener, especialmente los más chicos, si pasa tal cosa, informarles. Pero también un tema que, por ejemplo, nos descuidamos por un tema de tiempo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros en las casas tienen algún elemento, algún kit de emergencia frente a alguna eventualidad como esta? Por ejemplo, tengo alimentos no perecibles para 5 días, por ejemplo. Tengo agua, tengo una linterna que me permita poder movilizarme, considerándose que las comunicaciones, la luz se puede cortar, que ha sido la tendencia de los últimos años y siempre ha sido así. La radio portátil para saber estar informado y obviamente escuchar la radio Estela Maris, ¿o no? Y el botiquín de emergencia, que todos lo pasan por alto, que al final son elementos que uno dice, no crees, yo siempre estoy preparado, pero tampoco podemos considerar ir al supermercado. Quizá el supermercado en primera instancia va a cerrar por un tema lógico, por su personal, por las condiciones, que se caiga una góndola, un ejemplo.
pero tener la consideración de tener los resguardos respectivos, y siempre hemos sido una sociedad reactiva más que preventiva. Y eso es lo que tenemos que cambiar en las personas, ser preventivo, visualizar una condición para poder anticiparnos frente a este tipo de eventualidad. Un sismo de mayor magnitud, como todos le dicen, terremoto, pero tener claro las vías de evacuación. Por ejemplo, en el plan de Valparaíso, si sabemos que un sismo telúrico no nos permite estar de pie, automáticamente tenemos que evacuar a las partes altas, ¿ya? Si el tema más complejo es cuando tenemos involucrada a nuestra familia, que es lo que siempre se nos recalca, es que mi niño está en la sala de cuna, está en el jardín, está en el colegio. Ellos tienen sus planes, sus protocolos vigentes de poder evacuar. Ahora quizás poder visualizar un punto de encuentro es distinto, pero también tenemos que tener las precauciones de desplazamiento, de la fachada, de las mamposterías, de los vehículos. Como te digo, las leyes del tránsito en ese tipo de eventualidades, la gente no son muy conscientes, evacúan en vehículos, siendo que uno tiene que evacuar a pie para no generar mayor atochamiento, dar el paso a los vehículos de emergencia, etcétera. Hay muchas condiciones, pero más que todo tener la precaución y tener la visualización y recordar que somos un país sísmico, ¿ya? Independiente de la magnitud, siempre estar preparados, cuidar nuestras pertenencias personales, y estar preparados. Es una palabra muy clave, que es muy ambigua y también muy amplia, pero estar preparado es la palabra clave de tener y anticiparnos. Quizás esto no puede hacer en un rato más, en un par de años o en 10 años más, no sabemos. No existe ningún método, ni siquiera científico, para poder determinar un terremoto, a pesar de que han hablado mucho en las típicas redes sociales. Pero siempre estar preparado es la palabra clave hoy en día. Exacto. ¿Cuáles son siempre, bueno, ya lo hemos comentado un poco, pero los errores más clásicos ante, por ejemplo, un sismo o un terremoto? Los errores más clásicos que estuvimos, de hecho lo estudiamos, la gente tiende a usar el teléfono y a llamar, pero generalmente las comunicaciones lo primero que hacen es caerse. Entonces siempre se sugiere comunicarse vía WhatsApp, mensajería, de texto. Ahora lo más probable, si no tenemos comunicación, la tendencia también de la gente, que por un tema lógico también, que se puedan asustar, se espantan, tienden a correr, a gritar, a desesperarse, crisis de pánico, o arrancar de las estructuras. Muchas veces mantenerse una estructura en un área segura es mucho más fiable, igual que la redundancia, seguro permanecer hasta que el sismo se detenga y poder evacuar, que salir corriendo, porque me puedo caer, me puedo tropezar, se me puede caer una mampostería, un cuadro, la condición del piso, etcétera. Entonces siempre visualizar y anticiparme qué puede pasar antes de y después de. Claro, porque a lo mejor lo más lógico sería, ya, imaginemos que ocurre un temblor y estamos aquí todos en la radio. Claro. ¿Ya? ¿Qué es lo más lógico? Quedarnos acá, esperar que pase el sismo, o salir quizás a la puerta, porque consideremos que acá estamos en pleno centro, en Pedro Montt, Claro. hay muchos árboles, hay muchas construcciones, hay tendido eléctrico, entonces Exacto. uno no sabe si va a estar más seguro dentro de la oficina, del lugar donde trabaja, o bien salir a la calle. Eso es como una disyuntiva que se les produce a las personas, y se nos produce a todos, yo creo, en ese instante. Exacto. Todas las estructuras por normativa tienen zonas de seguridad, llámense así o no se llamen así. Por ejemplo, una estructura que mantenga una viga tiene mayor resistencia frente a alguna contingencia. Pero, por ejemplo, si ponemos el escenario acá de la radio y tenemos que evacuar, lo mejor es permanecer en el lugar hasta que el sismo se detenga o baje su intensidad, para posterior evacuar. Considerando que estamos en una zona inundable, tenemos que evacuar y ir siempre visualizando las condiciones de desplazamiento. Insisto, fachadas, tendido eléctrico, condiciones viales, y evacuar de manera calmada, caminando, no corriendo, porque también genera una psicosis colectiva en el desplazamiento de las personas. Y poder ayudar obviamente a las personas de tercera edad, a los abuelitos, a la gente que tiene alguna falencia cardíaca, etcétera. Entonces, acá tenemos que tener la conciencia de ser solidarios con mi compañero, con un amigo, con el vecino, con alguien, un mismo ciudadano. Ya hay tanta gente que necesita ayuda por desplazamiento, por miedo, etcétera. Hay muchas condiciones que nosotros podemos ir evaluando y poder ayudar desde nuestro punto más sano en el desplazamiento, etcétera, como te digo.
Claro. Y en las casas, Goran, bueno, nos hablabas del kit de emergencia. El famoso kit de emergencia. El famoso kit de emergencia, uno lo puede... Hay ciertas recomendaciones que uno da, pero siempre uno tiene que adaptarlo a las condiciones de las personas. Por ejemplo, si tengo una persona enferma con sus medicamentos, siempre tener acá a mano los medicamentos en caso de poder evacuar, o simplemente tenerlos cerca, o tener un stock de medicamentos en caso que los requiera de manera diaria. Los famosos alimentos no perecibles, tener una duración de unos 5 días para poder abatirse, defenderse esos días que quizá el comercio no abra, o hay que hacer una redistribución de alimentos a nivel general. El agua también es importante. No puedo confiarme en la cañería, porque la cañería puede tener una ruptura, se puede haber racionamiento. Entonces, tener un stock de agua que me permita, más que quizá asearme lo básico, lo podemos suplir con toallita húmeda, pero tener el agua para el consumo humano y para la alimentación. Una linterna pila es lo más seguro que podamos tener hoy en día. Y obviamente yo pregunto, ¿cuántos tenemos linterna en la casa? La mayoría me levanta la mano, pero ¿las tienen con batería? Y ahí queda la disyuntiva. La radio portátil a pila me permite quizás escuchar una comunicación de lo que está sucediendo, tener un panorama de lo que se está desarrollando, porque tampoco puedo pretender usar el celular si se me van a caer el internet, quedo descomunicado. Un botiquín de emergencia, yo no sé si me puedo pasar a llevar. Un botiquín de emergencia básico me permite tener una autonomía también en caso de poder asistir a otras personas, como también si es que me ocurre alguna eventualidad a mí. Son elementos básicos que nos permiten tener, y siempre he dicho, visualizar un plan de contingencia por núcleo familiar, por casa, de qué hacer frente a alguna eventualidad. Si, por ejemplo, es muy distinto un sismo de día versus de noche. En la noche se supone que estamos ya más juntos, en casa, en una zona segura, pero cuando es de día estamos todos disociados, estamos todos distribuidos en distintas partes, trabajo, colegio, trámite, etcétera. Entonces, claro, siempre visualizar, y que esto no se cree una conciencia de decir, es que va a ocurrir, hay que estar preparado. Siempre hay que estar preparado, siempre hay que estar preparado, pero que no se transforme en un miedo, sino que comentar este tema, conversarlo y estar preparado frente a este tipo de contingencias. Es súper importante también conversarlo en familia, porque entre las mismas familias se pueden crear estos planes de contingencia y también puntos de encuentro. Puntos de encuentro. Es sumamente importante. Yo recuerdo así a nivel personal que justo en el terremoto del 2010, antes del terremoto, con mis padres habíamos conversado ese punto y lo pudimos, aplicar, porque claro, nosotros trabajábamos en Viña con mi hermana, entonces mi papá me decía, no, yo en el sector 7 hermanas, por ahí vamos a poder, por ejemplo, a unir, o sea, a ir a buscarla, quédense en ese punto porque ahí podemos llegar. Entonces, y resultó realmente, porque recuerdo que el teléfono no funcionaba. Yo creo que muchos de los que nos escuchan también deben haber vivido algo similar, y realmente ni siquiera WhatsApp, nada funcionaba. Entonces es importante... es bueno conversar estos temas porque estadísticamente, porque no podemos predecir un sismo de mayor intensidad, un terremoto, pero estadísticamente en las zonas hay sismos entre los 10 y los 15 años. Entonces la variable, la probabilidad de que ocurra esto es alto, pero puede ser, como tengo 5 años más, puede ser ahora. Pero siempre estos temas se tienen que conversar, especialmente con los niños más chicos, que al final, cuando no se conversan estos temas, se genera un trauma. Y ahí están los miedos de por medio. Pero cuando se conversan este tipo de situaciones, es mejor estar precavidos. Por eso siempre digo, somos una sociedad reactiva. Cuando nos pasan las cosas, reaccionamos, pero tenemos que ser preventivos, estar listos para cierta eventualidad y tener estas medidas, estos kits, estos elementos básicos en cada casa. Mucha gente hoy en día anda en la cartera, en la mochila, con una linterna, algo básico, claro, que me permite poder quizá iluminarme, facilitar, porque si tengo una en la casa y alguien no tiene, pucha, ser solidario y prestársela, porque tampoco voy a ir a un negocio y comprarla considerando que va a estar cerrado. Entonces, son ciertas medidas que abordamos, mencionamos, explicamos a la gente, que no se genere, insistimos, que no se genere un miedo, una psicosis colectiva, sino que siempre estar preparado frente a alguna eventualidad, tal como en caso de algún incendio, tal
como en caso de cualquier tipo de eventualidad, conversar las cosas, especialmente con los niños más chicos, y eso siempre se refuerza, conversar estos temas, porque somos un país sísmico, y, Es parte y de la nuestra historia, naturaleza, claro. no dice que la estadística en sí esto va a continuar. Valdivia, 1960, fue el magnitud 9,5. Ya tenemos el del 2010, que fue 8,8 en Copacabana. Y así, Valparaíso en el terremoto del 1730. La historia nos dice que a alta probabilidad, pero tampoco generar una psicosis colectiva, sino que, insisto, ser precavidos, una sociedad preventiva antes que reactiva. Goran, por ejemplo, en el caso de este kit de emergencia que se ¿Mm? debe tener en las casas, ¿para cuántos días más o menos es considerable tener como un Un abastecimiento? abastecimiento. Porque uno ve que cuando pasan estas cosas la gente compra como que si se fuera a acabar el Acabar el mundo. mundo, claro. Mira, un kit básico generalmente que tiene gasa, suero, ya que es para desinfectar quizá, pero muchos consideramos estos elementos básicos que quizá una herida, porque yo no puedo pretender irme a un hospital si los servicios de emergencia muchas veces colapsan, pero tener la precaución especialmente con la gente mayor que utiliza medicamentos habitualmente, o niños que están en tratamiento, personas que están en tratamiento, tener la precaución de mantener siempre sus medicamentos a mano, en el sentido de tenerlo con un periodo que me permita en 10 15 días más poder comprar. Entonces, por eso va a depender de las condiciones en las cuales se desarrollan las personas. Si una persona hipertensa, por ejemplo, diabético, tener un stock de medicamentos que me permita poder desarrollarme a días posteriores. No sé si se entiende. Mm. Pero el kit de emergencia básico, como te digo, es alcohol, gas, suero, alguna venda. Ya muchas veces se incorporan las tomas de presión. Las personas Mm. que andan con la presión alta, la presión baja, que me siento mal, tómate la presión. Ya, Y en entonces ahí uno cuanto a la puede. alimentación, por ejemplo. Alimentos no perecibles, ojalá enlatados. Ya, alimentos que no requieran una refrigeración, que no requiera una gran preparación. Ya, la famosa atún, los alimentos en conserva me permite poder defenderme por un par de días hasta que vuelva la luz, que vuelva el gas. También se considera también, y lo he visto en varias casas, esas cocinillas de camping. Ah, sí. Porque si digo, ¿cómo voy a cocinar si no tengo gas, si no tengo electricidad, que hoy en día se dan mucho las cocinas eléctricas? Esas cocinas de camping, Mm, que las podemos encontrar en los supermercados o en estas tiendas de retail sí, a un precio accesible, que al sí. final uno dice, no, si para qué la voy a comprar, pero sí nos sirven bastante en caso de alguna eventualidad, y también la podemos usar en el verano cuando nos vayamos de camping. Exacto, tiene ahí doble función. Doble función. Así que bueno, siempre es importante estar precavidos, como lo dices tú, Goran, y no caer en esta psicosis también, Sí. porque no podemos vivir también, ay, es que mañana puede haber un temblor o Siempre un están listos, terremoto. Sí, siempre están hay listos. que estar como dicen los Boy Scouts, Siempre listos. siempre listo. Así que es importante entonces que siempre tenga estos consejos útiles para en caso de alguna emergencia, porque lamentablemente nuestro país es un país sísmico, son fenómenos Tendencia alta sísmica. naturales y bueno, tenemos que adaptarnos frente a estas situaciones y poder también ayudar al otro. De repente hay muchas personas con discapacidad que a veces tampoco pueden desplazarse a ciertos lugares cuando ocurre, entonces también tener Claro. ese espíritu de solidaridad frente quizá al vecino que usa una silla de rueda y a lo mejor no puede desplazarse solo. Exacto. Al final y también siempre recalcamos el tema del desplazamiento del vehículo. Mucha gente tiende a aumentar la velocidad para llegar más rápido, Mm. asustado, bajo una condición de estrés. No es recomendable manejar en ese sentido. Mejor deje el auto donde está y usted asegúrese, usted evacúe, vaya a una Mm. zona segura, siempre y cuando considerando que su pareja, su hijo, su núcleo familiar sabe qué hacer de manera autónoma, a dónde evacuar o dónde visualizar un punto de encuentro. Eso también es importante. Entonces, son condiciones que uno va viendo y se va adaptando a la realidad a partir de la magnitud de lo que está sucediendo afuera. Mm. Entonces, son ciertos tips que se dan para que la gente no tenga alguna lesión o se autoaccidente, se autodañe Claro. frente a este tipo de contingencias.
Incluso lo hemos visto hasta en las películas. Lo hemos visto Las en las películas películas. de mucha ciencia ficción siempre muestran que al final el vehículo no sirve de nada en caso de estas emergencias, así que es importante porque, claro, las personas manejan contra el tránsito en algunos casos y eso puede generar también un accidente adicional y Exacto. bueno, así que Es clave el punto de encuentro, las zonas seguras, las zonas de evacuación, tenerlas visualizadas, saber en dónde vamos a estar movilizándonos y conversar estos temas. Y siempre insto a esta situación a nuestros oyentes que conversen estos temas para que esto no se genere en un miedo a futuro y permanente y seamos precavidos, tengamos la prevención, tengamos la precaución, tomemos nuestras medidas en las casas, conversemos el tema porque si no va a suceder hoy en día va a suceder mañana o quizás en un par de años, pero de que sí o sí la tendencia y las probabilidades y la estadística lo dicen, entonces siempre estar precavidos. exactamente. Goran, te queremos agradecer este espacio de poder también entregar estas recomendaciones a nuestra audiencia, porque como lo decíamos anteriormente, siempre hay que estar listos ante cualquier eventualidad. Así que Eventualidad. muchas gracias, Goran, y bueno, que tengan un gran día. Y ahí vamos a estar conversando también en caso de otros temas relacionados. Sabemos que Valparaíso, nuestra región, generalmente sufre cosas como incendios y otras más, así que es Así importante ir es, así conversando. es, siempre estar precavido y son temas que tenemos que conversar y alguien los tiene que conversar, así que ahí estaremos dando recomendaciones, ya podemos ir viendo, visualizando ciertos temas a futuro. Exactamente. Muchas gracias, que tengas un lindo día, Goran. Gracias, Para quienes igualmente. se conectan recientemente, estamos conversando con Goran Coutura, quien es asesor en prevención de riesgo del Obispado de Valparaíso.